Hola muchachos, espero estén todos muy bien. En esta ocasión vamos a comparar dos piezas de marcas top. Estamos hablando de Bandai y CCS Toys. La pieza en cuestión, la Gunbuster, por supuesto. Una lanzada en 2015 y la otra en 2024. Veamos cuáles de esos dos trabajos sería el más conveniente para ti y qué nos ofrecen ambas figuras. Así como también las últimas novedades lanzadas esta semana en el mundo del coleccionismo. Esto y más, así que si quieres saber cuál es el Gunbuster más duro de estos dos, quédate en el video para descubrirlo juntos. Viene la intro. Pero antes de comenzar, muchachos, pedirles se suscriban, like, compartan, activen la campanita. Encuéntrenos también en redes sociales como Estado Sólido RD. No cuesta nada, es gratis, nos ayudas un montón y te lo vamos a agradecer en el alma, porque de esta manera podemos continuar creciendo y llevando este tipo de contenido a la comunidad. Contamos con tu apoyo y esperamos disfruten del video. Déjenos sus comentarios ahí abajo que los vamos a estar revisando. Siempre lo hacemos, ¿eh? Vamos al video. Y bien, primero vamos a comenzar con la versión de la Soul of Chogoki, el GX34R, una versión especial lanzada por allá por el 2015, cuya característica principal es su color, el cual cambia el gris que ya conocemos por un tono azulado y un naranja mucho más vibrante. Creo que luego de esto el resto es igual, pero si tienes la versión anterior y hay alguna diferencia que no mencionar ahora, déjamelo saber en los comentarios. En la parte trasera podemos ver todo lo que nos incluye la caja. Vamos a enumerar las cosas que podremos encontrar dentro de ella. Y bien, tenemos por acá las dos Buster Machine con las cuales se une el Gunbuster y tenemos los aditamentos de este lado. Podemos ver que al igual que la CCS, vamos a tener las partes para hacer las antenas eléctricas, el corazón atómico que también lo vemos por acá, tenemos el bat. Tenemos una parte nueva que no había visto, es una especie de metralleta en los brazos. CCS no tiene esa parte, esto es nuevo y muy interesante. También podemos ver que por acá tenemos en vez de luces, lo que tenemos son unas piezas que salen de las sombreras, algo que también es interesante, diferente de CCS. Tenemos el hacha que es común, tenemos el bat y tenemos la capa que sirve de escudo, que en esta ocasión es de tela, a diferencia de la de CCS que es plástica. Eso también es nuevo. Y la parte estelar para mí que es la base. Esta sostiene las dos naves y también al Gunbuster. Y tenemos también un pequeño robot que aparece en la animación. Eso es todo lo que se supone viene aquí adentro. Vamos a tomar todos los aditamentos fuera, como siempre. Este es una especie de unboxing de esta pieza, ya que anteriormente no lo habíamos hecho en el canal. Así que vamos a ver rápidamente todo lo que trae para pasar rápidamente a lo que sería la comparación con la CCS. Vamos a tomar las partes fuera. Y bien, aquí tenemos las tres cajas que componen el empaque. En la primera podemos encontrar aditamentos que corresponden a este Gunbuster. Las hachas, el bat, algunas manos que no son articuladas y tenemos el pequeño robot que vimos anteriormente. Esto es todo lo que compone el primer empaque. Luego en el segundo tenemos algunas partes que son las que complementan la base, etcétera, etcétera. El corazón atómico y por acá abajo tenemos la parte extraña o la parte nueva que no vimos en la de CCS. Esta será muy interesante de verificar luego más tarde, más adelante, ¿no? Por acá tenemos la capa, que como le dije anteriormente es de tela, como suele hacer la Bandai, interesante. Y por acá el siempre confiable manual. Por acá en la segunda caja algo que es muy interesante, creo que es primera vez que veo aditamentos de Bandai colocados en una caja en blanco, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos acá. Bueno, esto es la base con el letrero de Gunbuster delante. Esto lo vamos a dejar para verlo más detenidamente dentro de unos instantes. Vamos a colocarlo nuevamente en su caja y vamos a pasar a la caja principal, esta que está por acá. Y acá, muchachos, como pueden ver, tenemos a las Buster Machine. Ambas vienen transformadas. Acá están las dos. Y esto que tenemos por acá son los alerones y algunas partes. Esto es bien interesante. Miren, esta que está, déjenme sacarla fuera de la caja.
Estos son los pies en transformación perfecta, sin que usted tenga que hacer nada, ¿no? Solamente colocarla. De todas formas, dentro de las naves están los pies de transformación, pero si usted no quiere pasar trabajo, utiliza esto. Son totalmente de metal y las ruedas que están por debajo tienen articulación. Vamos a colocarla nuevamente en su empaque. Estas piezas que ven acá son para tapar algunos huecos que quedan muy visibles. Vamos a verlo ahora. Vamos a tomar fuera la primera y señores, estoy bastante sorprendido con la calidad y el peso que tienen estas piezas. Creo que la proporción plástico-metal está muy bien distribuida en estos modelos. Tampoco se queda atrás en detalles en los paneles, están muy bien logrados. Miren ustedes por acá los colores vibrantes como quedan, está idéntica a la animación. Y vamos a ver la segunda. Y acá está. Como les dije anteriormente, el peso de esta también es sorprendente. Acá están los alerones, que son los que le colocamos, y la parte que les dije cubren estos espacios, ¿no? Vamos a colocarla en su lugar. Y bien, muchachos, esta es la base. Como pueden ver, lucen sensacionales en su base. Es una base que a mí me gusta bastante. Creo que uno de los mejores aditamentos extras de Soul of Chogokin alguno. Y creo que de aquí en adelante vamos a pasar directamente a lo que son las comparaciones. Esta pose que ustedes están viendo acá fue lo que me hizo querer comprar tanto el CCS como el Soul of Chogokin. Esto en la vitrina se ve sensacional. Pasemos entonces rápidamente a las comparaciones. Comencemos en el apartado de transformación. En este apartado no hay mucho que decir en verdad, muchachos. Todos sabemos que la Soul of Chogokin es una marca que se especializa en hacer sus piezas totalmente transformables, totalmente accurate a la animación. Mientras que CCS Toys es una compañía que no emplea las mecánicas de transformaciones para sus piezas. Así que, repito, la Soul of Chogokin domina este apartado sin discusión alguna. Si eres un Transforma Boys, de esos que dicen, si es transforme, la pieza tiene que transformarse, pues la Soul of Chogokin sería tu elección sin lugar a dudas. Y bien, para la primera información, muchachos, vámonos con los dueños del patio, la gente de Bandai y su línea Metal Build. Estamos viendo imágenes de la pieza llamada Pure Elemental Garden, figura que proviene de una de las animaciones de la saga Code Geass. En el canal ya hemos dado varias informaciones al respecto mientras iban saliendo detalles, pero aquí ya podemos ver las imágenes oficiales emitidas por la compañía a todo color. Entre las informaciones tenemos que mide una altura total de 18 centímetros y entre los accesorios tenemos varias manos intercambiables, espadas, alas, entre otras cosas. Ya está para reservación en algunos lugares a un precio de 38.500 yenes y saldrá a la venta en marzo de 2025. Y mientras editábamos esta información también salieron imágenes de su compañero el Lancelot Albion Zero, perteneciente a la misma saga. Un modelo que al parecer no es más que el propio Lancelot con un color diferente, con algunos detalles variados por supuesto. Es una figura que también tendrá 18 centímetros y ambas están hechas de plástico y metal como nos tiene acostumbrados la Metal Build. Pero cuéntame, ¿qué te parece este modelo? ¿Y piensas tenerlo en la colección? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y seguimos con Bandai y el relanzamiento de un clásico. Tenemos esta reedición del Jumbo Machinder Mazinger Z. Esta figura fue lanzada por Poppy en 1973, compañía que ya todos conocemos. Él mismo tenía una medida de 24 pulgadas de alto. Esta rápidamente se convirtió en un gran éxito para la época. En esta reimpresión tenemos el mismo estilo, los mismos colores, aunque se incluyen nuevos trucos como son los brazos que pueden ser lanzados como cohetes. La misma es un poco más alta que su predecesora y será lanzado en este agosto de 2024 a un precio de 19.800 yenes, unos $150. Otra alegría más para los coleccionistas clásicos que van a encontrar en esta pieza algo interesante para adherir a la colección. Imagino que Mazinger Stream debe de estar bastante contento con este lanzamiento, ¿o no es así, José? Déjame saber en los comentarios.
Pasemos ahora a las medidas de estos muchachos. Tenemos que si medimos desde la punta de los pies hasta la cabeza, el CCS Toys nos entrega 11 pulgadas de altura, mientras que la Chogokin 9.8. Pero si medimos de los pies a los hombros, tenemos 14 pulgadas en el CCS y 12 pulgadas en el Solos Chogokin. Ambas figuras con una altura bastante prominente, como pueden ver. La Solos Chogokin nos entrega una pieza de 12 pulgadas en total. Creo que esto la convierte en una de las Solos Chogokin más altas de todas. En fin, ambas figuras con una altura bastante prominente, ya que la altura de ambas es totalmente respetable. Pasemos ahora al apartado de los accesorios. En cuanto a accesorios, no hay sorpresas, ya sabemos todo lo que viene en el Gunbuster, pero vamos a ver primero las hachas que estamos viendo ahora mismo y pasemos a ver un poquito de lo que viene en la Solos Chogokin. Vemos el bat, las dos hachas, la parte que las unen, y también estamos viendo un hacha más pequeña y un bat retraído. Esto es para colocarlo en las sombreras del Chogokin, cosa que no podemos hacer con el CCS Toys. Y pasando a CCS, vemos que este también tiene su bate de béisbol, pero incluyendo un efecto y luces, cosa que no podemos tener en el Chogokin. Este accesorio, aparte de tener luces, también tiene una terminación que lo hace parecer de metal real, aunque es de plástico. En ambas piezas también vamos a encontrar el corazón atómico utilizado en la animación, siendo para mi opinión el mejor de los dos. CCS Toy tiene una terminación que lo hace parecer mucho más orgánico, mientras que el corazón atómico de la Solos Chogokin es algo más mecanizado, vamos a decirlo así. Pero les repito, es cuestión de las épocas en las que se hicieron cada uno. De todas maneras, los dos quedan bastante bien. Acá vamos a tener ahora parte de lo que sería una pieza única que nos ofrece el Chogokin, más no el CCS. Es esta parte que están viendo en el antebrazo, que tiene forma de una metralleta. No sé si en la animación la utiliza. Si ustedes vieron la animación y me pueden decir si la usa o no, déjenmelo en la caja de comentarios. También tenemos el pequeño robot que sale en dicha animación. De todas formas, es un aditamento bastante interesante y que le da un flow muy bueno al Gunbuster de Chogokin. Por parte de CCS encontramos bastante efectos para ciertos golpes especiales del robot, aparte de iluminación, como por ejemplo este efecto de la patada drill que tiene el personaje. También podemos encontrar los taladros para el Solos Chogokin, pero sin el efecto como estamos viendo acá en las imágenes. Dicho efecto nos permite ponerle una pose bastante dinámica al Gunbuster de la CCS. También podemos ver que tenemos efectos para la pose de las antenas eléctricas. En este caso, CCS nos permite colocar efectos de electricidad, cosa que no encontramos en el Chogokin, pero repito, cosas del tiempo en el que se hizo uno y se hizo el otro. De todas maneras, CCS nos ofrece múltiples efectos de rayo para colocar en esta pose. Y bien mi gente, por allá, por el 2022, se lanzó una pieza espectacular por la marca Iron Trans, aunque para serles sincero, para muchos pasó desapercibida. Estamos hablando del Starblade, una pieza no licenciada y para ser honesto, ¿qué importa? Pues es un figurón. Y si te la perdiste, déjame mostrarte algunas imágenes al respecto. Este Starblade para mí es uno de los mejores Transformers que he visto, por su mecánica como por su logro al mantener el estilo Brave de la serie de dibujos animados. El mismo cuenta con una altura de 14 pulgadas, transformado en robot por supuesto. Posee todas sus transformaciones de la animación y está fabricado en plástico y metal, con algunos accesorios extras. Y verán, cuando esta pieza salió a la venta, todos teníamos la esperanza de que la marca lanzara también al Leo. Incluso mostraron imágenes del mismo y estábamos muy emocionados. Pero años fueron, años vinieron y no sabíamos nada hasta el día de hoy, pues la marca ha mostrado imágenes de este proyecto y al parecer aún está vivo. Acá estamos viendo imágenes de lo que sería el Leo con medidas e incluso la combinación de ambos robots. Esta es una información que hay que tomarla con un poco de cuidado, pues las imágenes están recién salidas. Estaremos atentos para más informaciones en el futuro. Mientras tanto, todos los que tienen esta pieza de fiesta porque tendremos el par según parece. Déjame saber en los comentarios si tienes a este Starblade o si vas a conseguirlo ahora que sabes que viene un Leo en camino.
Por otro lado, la marca líder en la escala 1/6 Hot Toys, luego de darle muchísimo salseo a Deadpool y Wolverine, me encuentro con un video sensacional de la marca. Para los coleccionistas de Star Wars y para los que no también. Tenemos otro Vader, sí, otro Vader, pero este está tan roto, tan bacano, como le decimos aquí en el país, tan duro, tan bien visto, como ustedes le puedan llamar en su país, que no vas a poder evitar querer tenerlo en la vitrina, seas coleccionista de Star Wars o no. Este Vader, como es de esperarse por parte de Hot Toys, tendrá sus dos versiones, la regular y la versión deluxe. En la deluxe vamos a tener una capa plástica extra, muy chula, la que están viendo en las imágenes, y un casco o una parte del casco para el rostro. Ambas versiones vendrán con su sable de luz, el cual se va a conectar por USB, un stand muy chulo tipo diorama, etcétera, etcétera. Toda una bestia de pieza. Yo tenía mucho que no veía un Vader que me llamara la atención y definitivamente este es uno que todos los coleccionistas de Star Wars o no van a querer tener en la vitrina. Déjame saber tu opinión sobre este Vader, esta figurota, en la caja de comentarios. Y si pasamos al apartado de las capas, vemos que Chogoki nos entrega una capa tipo tela, un poco difícil de manipular, mientras que CCS nos entrega una capa plástica, y de ambas CCS resulta ser la mejor, como es de esperar, ya que esta capa es plástica, tiene articulación y nos permite colocarla en varias posiciones. Y luego de analizar ambas piezas, de mi parte, creo que en ellas encontramos para todos los gustos. Hay que tener entendido que la pieza de Chogoki fue lanzada en 2015, pero aún en 2024 es una pieza sobresaliente de la línea y una muy buena en accesorios y mecánica, siendo estos dos sus puntos para mí más fuertes. Mientras que la pieza de CCS lanzada este 2024 no corrió riesgo y sacrificó mecánica de transformación por movilidad, detalles y efectos y buenos materiales. En fin, todo dependerá de si eres fan de los robots en una expresión artística más parecida al anime, Chogoki en este caso, o si te gusta un punto de vista en cuanto a diseños y demás diferente, entonces en este caso CCS Toys. De todas formas, en un caso u en otro, creo que ambas piezas serían la respuesta para la vitrina. Yo no sería capaz de escoger solo una, ya que creo que ambas funcionan bastante bien como complemento una de la otra, ya que en la vitrina podemos exhibir ambas, una en su forma robot CCS y otra en su forma de naves Chogoki. Pero como sea, déjenme saber en la caja de comentarios cuál elegirían ustedes si solo pudieran tener una. Yo, en mi caso, me quedaría con la CCS Toys, ya que soy un enchulaboy jurado. Pero ¿y tú? ¿Cuál elegirías? Y muchachos, finalizando la edición de este video, mi marca favorita, CCS Toys, como ya todos ustedes saben, ha lanzado imágenes oficiales de su próximo lanzamiento, el Altaisen. De este personaje, ya la marca Bandai había lanzado varios modelos, y el último que tuvimos al mercado lo lanzó la marca Sentinel. Uno muy bien logrado, con muy buenos aditamentos, una buena altura, una buena combinación de colores, etcétera, etcétera, como la marca Sentinel tiene acostumbrados. Pero lamentablemente con un precio de adquisición altísimo, por lo menos para mi bolsillo. No pude alcanzar esa pieza. Pero hoy CCS nos da la esperanza de tenerlo en la vitrina en su versión. ¿Y qué versión? Porque hasta ahora estas imágenes del prototipo se ven espectaculares. Continuaremos esperando más informaciones al respecto porque se viene figurota de parte de CCS. Ahora mismo se está esperando de la marca el Mazinger SKL, que aún no sale, y estamos atentos a esa figura para hacerle su review rápidamente en el canal. Venimos con algunos CCS más, así que atentos a los videos. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado la comparación que hicimos. Espero también leer sus comentarios en la caja de abajo. También me gustaría volver a recordarles que compartan el video con personas que gusten de este hobby y con las que no también. Nadie sabe si a través del video por fin dan el paso y se unen al hobby y a la comunidad. Cuídense mucho, recuerden seguirnos en redes, seguirnos aquí en el canal. Nos estamos viendo para el próximo video.